Listo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Estamos conectados y grabando ya esta clase, el volumen 10, clase número 4. Estamos hablando de misiones, evangelismo y discipulado. Y quisiera comenzar con una oración, pero también quisiera comenzar con una oración orando por la familia de nuestro querido coordinador allá de la ciudad de en República Dominicana. El hermano José Rosario, él es coordinador nacional de Leadership Outreach en República Dominicana. Y desafortunadamente hoy recibimos la noticia de que el papá de él le dio un infarto y él falleció. Entonces, antes de empezar la clase, me parece que es mucho más, no que no, la clase no sea importante, pero me parece muy importante si pudiéramos comenzar orando. Es aquí donde yo creo que el pueblo de Dios debería de unirse en medio de las situaciones muy difíciles que le pasan a otras personas. Yo no estoy seguro si nuestro hermano se irá a conectar hoy. Entiendo que si no se conecta, pues obviamente las razones de por qué. Pero quisiera que ahí donde usted esté pudiera elevar una oración para que el Señor traiga consolación y, y paz a la familia Rosario. Entonces, como le dije a los hermanos que se están conectando, el director nacional de aquí de Leadership Outreach que vive en República Dominicana, el papá de él falleció de un infarto hoy y pues queremos elevar una oración para él y también para pedir dirección al Señor en esta clase. Entonces, si puede, acompáñeme en oración y en un momento comparto la pantalla para poder dar la clase de hoy. Vamos a orar. Padre, le damos muchas gracias porque podemos reunirnos en esta tarde a través de la tecnología para poder dirigirnos a usted, Señor. Creemos que nuestro Dios es un Dios vivo que no tiene ningún límite, ni de distancia, ni de presencia, ni de poder, y que usted está en todo lugar. La misma oración que estoy levantando ahora yo, igual mis hermanos en sus países lo están haciendo y, y ellos también usted lo escucha. Oramos por nuestro querido hermano José Rosario en República Dominicana y por su familia, en especial por la tragedia que de la pérdida, mejor dicho, que acaba de tener, que usted se llevó a su padre, a su presencia. Creemos, Dios mío, de que usted es un Dios de misericordia y que en momentos difíciles como estos usted trae consolación y paz. Su palabra promete que usted nos da una paz que sobrepasa el entendimiento del mundo. Esta paz es aquella que usted da a pesar de la adversidad, de las pruebas y de las noticias tan graves que podemos recibir. La paz que usted promete, Señor, no es aquella donde hay ausencia de problemas, sino más bien cuando hay problemas, usted está con nosotros. Usted como nuestro sumo sacerdote, pero y como nuestro Señor, que también fue carne, también se hizo hombre, entiende nuestras debilidades y también entiende nuestros dolores. Y por eso, Señor, le pedimos en su infinita misericordia que usted se quede con la familia Rosario y que usted bendiga, Señor, a mi hermano José, que él trabaja duro para este ministerio. Le pedimos, Padre, de que usted le traiga consolación y que supla todas las necesidades conforme sus riquezas en gloria. También le pido por esta clase, cada estudiante que va a estar conectándose y aquellos que van a ver el estudio a través de la grabación de este video, que sea de bendición para sus vidas, Señor. Y que el fin de todo sea el poder llevar su nombre hasta los últimos rincones de la tierra, para que toda persona llegue a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches a todos una vez más. Déjenme, voy a compartir mi pantalla para que podamos entonces hacer esta clase de hoy. Levánteme su manita si puede ver la pantalla para saber que están todos en la misma. ¿Sí pueden ver? Pues dice Leadership Outreach. Sí, perfecto, excelente. Gracias, hermanos.
Estamos hoy en el volumen número 10, Misiones, Evangelismo y Discipulado. Y como el profesor, el pastor Roger lo dijo la semana pasada, esta es una clase extensa. De hecho, hoy estamos viendo lo que es las aplicaciones de las misiones, evangelismo y discipulado. Entonces cubre bastante del contenido de las páginas y yo le recomiendo que usted pues intente ponerse al día en cuanto a esta clase, a pesar de, pues, de que es bastante contenido. Lo que me gusta de la clase es en sí, para serle honesto, o de la materia, pues lo del libro, es que hay bastante que usted puede indagar y leer y poner en práctica en su propia iglesia. Entonces, si usted no tiene un ministerio de discipulado, tal vez esta clase le puede ayudar a pensar un poco más al respecto. Si usted tiene ya un ministerio de discipulado, tal vez esta clase de hoy le pueda dar algunas ideas. Entonces, lo que yo quisiera hacer es no seguir fielmente las páginas del libro, página por página, porque para eso usted tiene el libro y ya tiene ese contenido ahí, sino que quisiera darle una perspectiva un poco diferente, tal vez hacer un comentario un poco diferente de lo que está en el libro, pero siempre pegándome a lo mismo que tiene el libro. Entonces, am, el lunes pasado, el pastor Roger dio una clase y lo que fue el principio de evangelismo. Y de hecho, la clase estuvo excelente. Para serle sincero, yo sentí que no se necesitaba agregar nada a la clase en cuanto a lo que tiene que ver con evangelizar. Vamos a hacer un pequeño repaso de eso, pero en referencia a la razón de por qué evangelizamos, los aspectos bíblicos de por qué evangelizamos y todo eso, usted puede verlo en la clase del lunes pasado. Miremos lo siguiente, miremos lo que es la importancia del discipulado y el evangelismo. No debemos de confundir las dos, aunque entrelazan, son en cierto aspecto pues similares, pero no deben de confundirse. El evangelismo es cuando uno sale a compartir las buenas nuevas de salvación del evangelio a las personas que no le conocen, ¿no? Está evangelizando, está predicando, está enseñando, está utilizando un método para poder compartir de Cristo con esa persona. Una vez que esa persona acepta a Cristo, entonces empezamos a enseñarle más de Cristo y lo hacemos a través de el estudio de la palabra de Dios. Y a eso le llamamos discipulado. Entonces, si usted lo conoce de una manera diferente, no hay problema. A veces le llaman de la misma manera, evangelismo y discipulado, le llaman a la misma función, no hay problema. Pero más que todo quería dar una opinión en cuanto a eso. Existen muchas falsas versiones de lo que es evangelio, que son predicadas hoy. Lo mismo ocurrió en los tiempos del Nuevo Testamento y después de los apóstoles. Si una persona conoce el verdadero evangelio, está capacitada para discernir lo que son los falsos evangelios. Tristemente, esta idea de falsos evangelios no tan solamente son predicados por falsas doctrinas o falsas religiones, podría decir. Por ejemplo, sin ningún temor, yo puedo decir que la secta de los testigos de Jehová son una secta y que lo que enseñan está en contra del evangelio. No tengo la más mínima duda ni miedo en decir eso. Y todos tal vez acá estamos en acuerdo en eso, de un grado a otro. Pero ¿qué pasa cuando es el cuerpo de Cristo, la iglesia, quien está enseñando falsos evangelios? Cuando una iglesia enseña una doctrina que contradice una verdad del evangelio que otra iglesia tal vez no enseña. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿No? Entonces, de nuevo, la mentalidad que les quiero llevar es que no estamos hablando de gente fuera del evangelio, sino dentro del evangelio, dentro de las iglesias, pastores que están enseñando a veces cosas que no deberían estar enseñando. El problema se da porque no entienden qué es el evangelio. Y aquí viene esa pregunta muy importante. ¿Qué es evangelio? Si usted es pastor de su iglesia, o bien usted enseña como en función de maestro de escuela dominical, evangelista, misionero, esa pregunta que está ahí en la pantalla, ¿qué es evangelio? Yo quisiera que usted pudiera articularla, que la responda. Si usted nunca ha hecho esa pregunta a un pastor, como pastor, perdón, en su iglesia,
le aconsejaría que lo haga, porque eso le va a servir a usted para saber qué tan buen trabajo ha hecho enseñando este concepto o esta verdad del evangelio a su gente en su iglesia o qué les hace falta. Da cierto temor hacer esa pregunta, para serle sincero, porque uno asume como pastor, no, pues si yo he enseñado bien, yo le he enseñado a los hermanos toda la semana, tenemos años enseñando y no queremos hacer esa pregunta. Pero yo les aconsejo, pastor, eh, ya sea individual o en grupo. Si quiere empezar individual, tal vez con los hermanos de confianza, tal vez de liderazgo, tal vez gente que ya tiene posición dentro de la iglesia, pregúntele, ¿qué es el evangelio para ti? Y mire la respuesta que le va a dar. Ese tal vez es el ejercicio de esta semana para usted. Vaya a su iglesia y pregúntele a su gente qué es el evangelio. Pero es más, yo quisiera que usted definiera qué es evangelio y que usted pueda responder esa pregunta. ¿Qué es evangelio? Entonces, para poder evangelizar, para poder tener, mejor dicho, una correcta versión del evangelio, pues hay que conocer el evangelio. Entonces aquí, déjenme, les pongo una interpretación verbalizada mía de qué es evangelio, pero yo le recomiendo que usted agarre un libro, un cuaderno y escriba con sus propias palabras qué es evangelio. Mire lo que es evangelio, hermano. El evangelio es la buena noticia de la salvación y la redención ofrecida a toda la humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es un mensaje de amor incondicional y gracia divina, donde Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo único para cargar con el peso de nuestros pecados en la cruz, asegurando así que todo aquel que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Esa es en su manera más sencilla, como yo le puedo poner la definición de evangelio. Que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, siendo Dios se hizo hombre y haciéndose hombre, vivió perfecto como un ser, un humano perfecto durante toda su vida, no pecó y sin embargo pagó el precio que requería la ley de Moisés, se podría decir la ley del Antiguo Testamento, de que para la única manera de pagar el pecado era con derramar sangre. Y Cristo Jesús dio su vida eh, de una manera incondicional, es decir, para todos, ¿no? Pero, esto no garantiza que todos son salvos, sino que nos da la oportunidad de venir a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón para entonces recibir esta vida eterna que se ofrece a través de Cristo Jesús. Si usted quiere, a esta definición le puede poner pasajes bíblicos y aquí se los pongo. El evangelio es la buena noticia de la salvación, Efesios 1:13, y la redención, Efesios 1:7, ofrecida a toda la humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, 1 Corintios 15, del 3 al 4, que de hecho 1 Corintios 15 es un argumento del apóstol Pablo en lo que tiene que ver con la resurrección, que dice que si no hay resurrección, nuestra fe es una total tontería, pero sí hay resurrección. Sigue diciendo, es un mensaje de amor incondicional, Romanos 5:8, y gracia divina, Efesios 2:8 al 9, donde Dios, en su infinita misericordia, Tito 3:5, envió a su Hijo único para cargar con el peso de nuestros pecados en la cruz, 1 Pedro 2:24, asegurando así que todo aquel que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna, Juan 3:16, de hecho 3:17, 18, 19, 20. Y usted puede agarrar este pasaje, llévelo a su iglesia, pregúntele a los hermanos que les definan qué es un evangelio y después de que usted mire y evalúe qué tanto ellos pueden definir qué es evangelio, dele una copia de esto y empiecen a tener diálogos. Entonces, para poder nosotros contrarrestar los falsos evangelios, pero en primer lugar hay que conocer el correcto evangelio, ¿no? Y ahí es donde, teniendo un conocimiento del evangelio, la persona se siente más capacitada
para poder entonces hacer este trabajo de misiones y expansión del evangelio. La expansión del evangelio a través de las misiones, hermanos, no se limita necesariamente a un individuo, ¿no? Sino que este debería ser parte de la cultura entera de la iglesia y vamos a hablar más de esto. Por misión y evangelismo, hablamos de que es el medio por el cual se difunde, se expande el mensaje de la buena nueva de Jesucristo. Y una iglesia tiene como centro la predicación del evangelio. Ahora, no quiero sonar grosero con nadie. Yo no estoy en contra de actividades, comidas, a mí me gusta la comida, fiestas, reuniones, todo eso está lindo, hermano, y de hecho hasta podría decir es bíblico. En la Biblia los hermanos se reunían todo el tiempo para andar comiendo. Se reunirse, dice el libro de Hechos, se reunían el domingo para partir del pan, ahí estaban comiendo, todo el tiempo andaban comiendo los hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Pero el problema aquí no es eso, es cuando nosotros ponemos esas actividades como prioridad dentro de nuestra iglesia. Se habla de comida, de reuniones, de fiestas y de otro tipo, y la iglesia se empieza a convertir en pragmática, porque nada más piensa en actividades, pero casi nunca se habla de evangelismo, de misiones y de cómo expandir el evangelio. Cuando una iglesia pone actividades por encima de compartir el evangelio, ahí las cosas empiezan a renquear, decimos nosotros, no andan caminando bien. Y como le digo, no es que sean malas esas cosas, pero hace usted esa pregunta, ¿cuándo, como usted, ya sea como usted como pastor o su pastor como líder en la iglesia, por el tema es que dice, hermano, vamos a salir a evangelizar, hermano, vamos a hacer esto para evangelizar, hermano, vamos a hacer esto para compartir el evangelio, hermano, vamos a hacer esto, un entrenamiento para capacitar a los hermanos para saber qué hacer? Es decir, algo que tenga que ver con evangelismo. O el simple hecho de decir, este hermano, estas son las clases de discipulado y esto le va a ayudar a usted a crecer, a seguir adelante. Es decir, hay que enfocarlo. Entonces, no se sienta mal si usted es un tipo de persona que, pues, usted sabe, para estar contento y alegre, puede hacer estas cosas, está bien, yo no digo que no, pero no deje una cosa por hacer esta otra. No deje lo más importante por hacer esto que es bueno. Y lo más importante es cumplir con la gran comisión. ¿Y cuál es esa? Bueno, se basa en lo que Jesús ordenó en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id. Note que la palabra es ir, no, por tanto, siéntate en la banca y espera que la gente llegue a tu iglesia. Es salir, es ir, es tener esta mentalidad de salir de la comunidad, de las cuatro paredes de tu iglesia o el templo, la congregación, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para que usted pueda hacer discípulo, la persona tiene que haber ya creído. Entonces, la acción de ir es de evangelizar. Y al evangelizar va a haber gente que cree. Y al creer, usted empieza a ser discípulo de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces ahí donde nosotros venimos, agarramos nuestra Biblia y empezamos a enseñar. Usted no va a estar hablando de, aunque no es malo de nuevo, de, por ejemplo, hablar de deporte y hablar de cosas, no, está bien, pero el principal objetivo de la iglesia es de hablar de la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y entonces, y dice él que él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso son palabras del Señor. Entonces, ¿entiendes? Nosotros utilizamos eso. El domingo, el lunes pasado, el pastor compartió Juan 3:16, los pasos que usted puede utilizar para compartir el evangelio. Y me gustó bastante, por eso quise hacer una copia de eso y compartirlo de nuevo acá. El amor de Dios, la provisión de Dios, la condición de Dios y la promesa de Dios con un solo pasaje. Sin embargo, este libro le va a dar más opciones de métodos que puede utilizar para evangelismo. Pero entonces nosotros entendemos que el evangelio es la buena nueva salvación de que todos hemos pecado, no hay uno que haga lo bueno, todos hemos caído de la gracia de Dios, todos estamos separados por nuestros pecados de Dios y Cristo Jesús hace posible que por medio de su muerte nosotros podamos reconciliarnos con Dios y regresar a tener una relación personal con Dios. No es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo. No es mi obra, es la obra de Cristo. Yo no puedo obtener salvación por mí mismo, yo no me gano la salvación, tampoco la mantengo, yo no tengo ningún poder sobre el pecado, Cristo lo tiene
Él es el que conquistó el pecado, Él es el que pagó con su vida, Él es el perfecto, Él es el que complace al Padre, y nuestro refugio, por lo tanto, es Cristo Jesús. Hermano, qué buena noticia. ¿Te imaginas si tú estuvieras que viniera un equipo, supongamos que aquí en tu país hagan el mundial de fútbol, ese mundial que se hace cada 4 años, y que el estadio queda justo cerca de tu hogar, 10, 15 minutos. No tienes que comprar boleto ni ir a ningún lugar para hoteles ni nada para entrar al estadio. Pero desafortunadamente el boleto, el ticket para entrar al estadio vale $4,000 por persona. Y te imaginas tú quieres entrar y tú dices, no, pero es que yo soy el mejor vecino que hay acá en este barrio. No importa, no te van a dejar entrar. No, pero es que yo respeto a mi padre, yo soy marido de una sola mujer, no importa, tú puedes ser el obispo, lo quien sea, no te van a dejar entrar. Simple y sencillamente no te van a dejar entrar. Mucho menos tocar la copa de oro esa. No se te vaya a ocurrir tampoco hacer como ese famoso chef que le quiso echar sal a la copa, ¿no? En el mundial pasado. No te van a permitir entrar, pero ni a 10 cuadras del estadio. Y pero ¿qué tal si viene alguien que tú no conoces y te dice, mira, fulanito, no te preocupes, yo tengo un ticket. ¿Quieres entrar? Y la persona literalmente agarra y te da el ticket. Mira, aquí está el ticket. Tú no lo crees. Esto vale $4,000. Y tú te quedas, ¿y qué tengo que hacer? Nada. No hay que hacer nada. Y tú agarras el ticket. Tú te presentas con miedo ahí, con el guarda ese, el policía posiblemente en la entrada y temblándole el ticket y te dice, pase. Ni una pregunta. Imagínate tú esto. Si nosotros no podemos entrar a un estadio para ver un partido de fútbol, porque es tan importante, ¿qué te hace pensar de que con tus acciones tú puedes entrar a el cielo y ganarte tu vida eterna? Sin embargo, la buena noticia es que Cristo pagó por eso. Entonces, miremos esta parte de los falsos evangelios. El libro da bastantes opciones o experimenta bastante en esto. Está en la página 67 a la 73 de su libro. Y nos explica un concepto de qué es lo que es un falso evangelio. Por falso evangelio se refiere a implicaciones o interpretaciones del evangelio, ¿verdad? Que se desvían de la verdad bíblica central de Jesucristo como el único camino de salvación. Entonces, el único camino de salvación es Cristo Jesús. Un falso evangelio es uno que te ofrece otro método para poder tener dicha salvación. Es un falso evangelio. Una falsa promesa, una falsa buena noticia, falsa. Son mensajes que tergiversan o añaden requisitos a la fe en Jesús como medio de salvación. Le agregan algo o le quitan algo a dicho mensaje. Y las características de estos falsos evangelios usualmente son comunes. Por ejemplo, desvían el foco de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo hacia obras humanas o rituales. Los Gálatas son famosos por haber hecho esto. Empezaron en la fe, terminaron en las obras. Y por eso el apóstol Pablo hasta se enojó con ellos y les dijo, tontos. Y entonces son unos tontos, le dijo, por querer, empezaron en el espíritu y ahora quieren andar en la carne. Así les dijo él. Entonces, se desvía el foco, ¿no? Pero también pueden negar la divinidad de Jesús, la necesidad de arrepentimiento o la existencia de pecado. Todas esas son características que estos falsos evangelios tienen, ¿no? Y también frecuentemente pueden mezclar, ¿no? Verdades bíblicas con ideas humanas para parecer que son convincentes y en eso Satanás es experto, en mezclar una verdad con una mentira para apartarnos de la verdad. Así fue como hizo con Adán y Eva. ¿Y será que Dios dijo? No, pues sí dijo. Y entonces él mezcló una mentira con una verdad. Entonces, para poder entender esto, hay que entender la pureza del mensaje cristiano, proteger a los creyentes, y nuestro trabajo como pastor o maestro es enseñarle la sana doctrina y fortalecer la fe de ellos por medio de una correcta enseñanza de las escrituras. Ahora, en el libro, usted tiene al menos 7 evangelios que se mencionan en la página 67 y 68. Y aquí están.
La salvación por buenas obras, la salvación mediante la justicia personal, la salvación mediante o por medio de la ley o código moral, la salvación por herencia o tradición, por medio de ritos, por conducta humana o por conocimiento superior, un tipo de versión del gnosticismo, que era con lo que el apóstol Juan estaba prácticamente discutiendo con su gente allá en la primera carta del Evangelio de Juan. Él discutía ese gnosticismo. Ahora, en su libro aparece en la página 68 o 69 esta pregunta. ¿Qué es lo que tienen en común estos 7 falsos evangelios? Bueno, regresemos a los falsos evangelios. ¿Qué es lo que tienen en común? De que todos ellos, de una u otra manera, están rechazando que la salvación viene por medio de Cristo Jesús y que esta salvación puede ser obtenida por algún otro medio en lo que están rechazando. Fíjese, salvación por buenas obras, salvación por justicia, salvación por guardar la ley o código moral, salvación por una herencia o una tradición, por medio de ritos o una conducta humana o por un tipo de conocimiento. Y ninguna de estas cosas trae salvación sino solamente por medio de la fe en Cristo Jesús como Salvador. Eso es lo que el mensaje es tan sencillo, hermano, que a veces nosotros lo complicamos de verdad. Eso, es sencillo el mensaje. ¿Cómo uno puede ser salvo? Por medio de la fe en Cristo Jesús como Salvador. Punto. Y una vez que uno acepta a Cristo y es un hijo de Dios, van a venir cambios. Van a venir. Es más, regresemos a esto una vez más. Por medio de la salvación que ahora es dada por medio de Cristo Jesús, no por nosotros, vamos a tener buenas obras. Pero estas buenas obras son obras que el Padre Celestial ya había preparado de antemano para que nosotros estuviéramos preocupados, es decir, ocupados haciendo esas cosas. Dios nos ha dado un nuevo propósito en nuestra vida y ya no vivimos más para nuestros deseos carnales, sino para honrar a Dios. Por medio de la salvación en Cristo Jesús, sí, vamos a hacer justicia, pero esa justicia no es personal, sino por medio de la justicia que viene por el fruto del Espíritu Santo. Sí, por medio de la salvación en Cristo Jesús, vamos a tener un código moral. No estamos sujetos a la ley ni a un código moral, pero la santidad del Espíritu Santo va a morar en nosotros. Nosotros no podemos producir santidad para ganarnos la salvación, sino que la salvación, perdón, produce santidad en nuestra vida. Y aquí este es un punto muy importante. Cuando la persona en algún lugar enseña de que para que usted sea salvo o mantenga su salvación de vivir en santidad, lo que usted está diciendo es que esa santidad no viene del Espíritu de Dios, sino viene de usted. Yo me atrevería más bien a parafrasear o arreglar esa frase y decir, para que usted pueda vivir en santidad, usted tiene que tener a Cristo Jesús como Señor en su vida y el Espíritu morando dentro de usted. Porque ningún ser humano puede producir santidad por sí mismo. Esa santidad es producida nada más por medio del Espíritu Santo, quien mora en usted. Vamos a seguir pecando, hermano, pero el Espíritu Santo es quien nos redarguye de pecado y nos va cambiando, transformando y trabajando con nosotros. Por eso Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, porque vamos a necesitar de Él hasta el fin del mundo. Ahora, las acciones comunes de los falsos evangelios son las siguientes. En la página 69 dice, niegan la verdad fundamental del evangelio o añaden algo al evangelio o bien ofrecen lo que el evangelio no sostiene. Ahí está. O prometen demasiado, o exigen demasiado, o niegan algo que tenga que ver con el evangelio. Y nosotros hablamos de esto anterior. En la clase que di de predicación, no me acuerdo qué volumen fue, pero en esa clase hablamos de predicar el evangelio. Y entonces yo le dije, cuando uno predica la palabra de Dios, hay una línea, y esa línea es el mensaje del evangelio. No se le añade y no se le quita. Cuando nosotros le añadimos a esa línea, estamos creando un sistema legalista porque estamos añadiéndole a la escritura cosas que la escritura no dice. Y por lo general, a defensa de mis hermanas, yo lo digo esto,
Usualmente cuando se agrega algo a la escritura es para agregarle más legalismo a las mujeres, más a las mujeres que a los hombres. Entonces, y porque quieren cosas visibles, no te pongas arete, no te pintes, no anda como la Mona Lisa, etcétera, etcétera. Y así los quieren, ¿no? Pero usualmente con los hombres es menos reglas, pero existe ese sistema de legalismo. Pero cuando usted le quita a la Biblia, eso es liberalismo, porque Dios pide que vivamos de cierta manera y le quitamos, le restamos, entonces vivimos como nosotros queremos. Ya no es libertad, sino que en realidad es libertinaje. Entonces, mirando unos ejemplos de lo que son falsos evangelios, estaba pensando yo en estas características de evangelio y quiero compartirte al menos unas cuantas que se me vinieron a mente. En primer lugar, tenemos el evangelio de la autoayuda. Este enfoque convierte el evangelio en un medio para alcanzar el éxito personal, eh, la autosatisfacción, la mejora del yo, enfocándose en cómo la fe puede llevar a una vida exitosa en términos de riqueza, estado, felicidad personal, en lugar de una redención de pecado de la forma. Entonces, utilizan el evangelio para mejorar, como para sentirte mejor, más exitoso. Tú eres un campeón, tú eres un vencedor, tú puedes. Y empiezan a utilizar no, pasajes, por ejemplo, como esto. Filipenses 4:3, todos los puedo en Cristo que me fortalece, este negocio me va a salir excelente. Y utilizan todos los puedo en Cristo que me fortalece para promover ideas que garanticen algún tipo de éxito personal. Y el problema es que eso es falso, porque la Escritura enseña de que vamos a tener tribulaciones en esta tierra, pero no os preocupéis porque Él ha vencido al mundo. ¿Ves? Otro tipo de evangelio falso es el evangelio del legalismo. Enfatiza la observación estricta de las leyes y reglas como medio para ganar o mantener la salvación. Y hay iglesias que tienen muchas reglas, muchas reglas. No puedes ir a tal lugar, no puedes hacer tal cosa, no puedes comer esto, no puedes mirar aquello, no te puedes vestir de esta manera, no puedes hablar de esto. Y hacen que las personas estén casi como esclavizadas a un sistema legalista. Y cuidado, cometen un pecado porque ahí están los policías legalistas dentro de la misma iglesia que están listos para juzgarte. Entonces ellos utilizan o malinterpretan pasajes como Gálatas 13, donde dice, porque todo lo que depende de la obra de la ley está bajo la maldición, pero lo enfatizan al revés. Ellos dicen, como está bajo la maldición, te asegúrate de no hacerlo y empiezan a transgiversar y se hace todo un sistema que la verdad no es saludable para nada, porque no es lo que la escritura enseña. No debemos de confundirlo como vivir como simplemente nos da la gana y hacer lo que nos da la gana. No es eso, pero este extremo del legalismo. También existe este evangelio de la inclusividad universal, que promueve la idea de que todas las religiones y creencias llevan a un Dios y que nadie será excluido de la salvación, independientemente de su fe en Cristo. Y eso es falso. No todos los caminos llevan a Roma, no todas las religiones llevan a Cristo o a la salvación, ¿no? Entonces, ellos ignoran pasajes como Juan 14:6 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Este tipo de inclusión universal son como ecuménicos y hacen una mezcla de todo para ellos poder decir que donde sea y como tú quieras. Y no, no es necesariamente así. También está el evangelio del sincretismo. Ahora, ¿qué es el sincretismo? Es una combinación de elementos cristianos con otra religión y otras creencias y hacen una mezcla de diferentes religiones y prácticas, diluyendo la verdad del evangelio. En países, desafortunadamente, como Cuba, es un país conocido por el sincretismo, porque ellos hacen una mezcla de religiones de todo tipo y se inventan su propia cosa y a ellos no les importa, ¿no? Ellos toman, por ejemplo, pasajes como Marcos 16:15, donde dice, ir y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, pues, todo el mundo, toda criatura, mezclemos y todo, hagamos una ensalada ahí, lo que salga, ¿no? Y no funciona así, de esa manera. Y la manera en cómo se evita el sincretismo es con la escritura, teniendo la escritura, ¿no? Como base central de nuestra enseñanza. Otro evangelio falso es el evangelio del antinomianismo, que el antinomianismo se caracteriza por la creencia de que debido a la gracia, los cristianos no están obligados a las leyes morales bíblicas. ¿Te acuerdas? Está el falso evangelio del el legalismo, el contrario, el antinomianismo.
Promueve la idea de que la gracia permite que los creyentes vivan como quieran, sin ninguna preocupación de su vida espiritual. Malinterpretan pasajes como Romanos 6:14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como estábamos bajo la gracia, pues vivamos como nos dé la gana. Y ahí es donde dicen, salvos siempre salvos. Y aunque la verdad es cierta, de que una vez salvo, eres siempre salvo, pero salvo siempre salvo no equivale a haz lo que te dé la gana y vive como te dé la gana. Eso no honra a Cristo en ninguna manera ni ayuda a expandir el evangelio, más bien todo lo contrario, hace que el evangelio se estanque y no avance por el mal testimonio de las personas. El antinomianismo viene de una combinación de palabras griegas, del griego anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Y fue un movimiento en el siglo XVI considerado herético, que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario. Y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente que un creyente peque ya que no es juzgado por su pecado. Así que haz lo que quiera, vive como quiera, ¿no? Adultera, peca, engaña a tu mujer, haz lo que te dé la gana, todo el mundo no importa. Y eso es falso. Eso es completamente falso. No estamos viviendo bajo la ley, eso es correcto, pero no significa que vamos a deshonrar a Dios en nuestra manera de vivir. Aún más ahora porque estamos en Cristo y tenemos la libertad y no estamos esclavizados por el pecado, pero estamos esclavizados en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, soy esclavo de Cristo, entonces ahora vivimos para Cristo. Tenemos también el evangelio de la prosperidad, que desafortunadamente ha socavado bastante en los países latinoamericanos. El evangelio de la prosperidad es un evangelio falso. Como se mencionó anteriormente, este evangelio enseña que la fe, especialmente la fe demostrada a través de las donaciones financieras, garantizan el bienestar material y físico. Pone mucho énfasis en las bendiciones temporales y materiales en lugar de las espirituales y eternas. Y utilizan un montón de pasajes, como por ejemplo Malaquías 3:10, trae los diezmos y el alfolí, y que hay alimento en mi casa, y etcétera, etcétera. Y hay un señor ahí que decía que quería 28 millones de dólares para comprarse su avión número tercero o cuarto, no me acuerdo, porque el que tenía no era suficiente. Porque el siervo, el ungido de Dios, tiene que tener un avión para no mezclarse con los impíos estos en ese avión comercial y que para expandir la paz, y por el amor de Dios, hermano. Entonces, este tipo de personas usualmente hablan del evangelio y quieren de prosperarse y lo único que se prosperan son ellos, porque el pueblo sigue pobre y ellos son los que están bien ricos. Nadie más se prospera, créanme eso. Ellos son los que están prosperados. Y desafortunadamente esta gente a mí me cae bien mal, para serle honesto, podrá notar de que no me simpatizan, dice Kiko. ¿Por qué no me gusta? Porque le dan mancha al buen nombre de aquellos pastores que sí son humildes, que sí trabajan para el Señor, que sí arriesgan su vida y no tienen, eh, ¿cómo le diría? No están detrás del interés monetario, financiero y que viven por fe y que muchas veces estos hermanos no tienen que comer, tienen necesidades serias y todo, y están predicando el evangelio, y comparten. Entonces, estas personas, estos sinvergüenzas, desafortunadamente, le dan un mal nombre a aquellos que sí de verdad predican el evangelio. Entonces, usted no debe permitir ese tipo de evangelio definitivamente en su iglesia. El evangelio del moralismo. Este reduce el cristianismo a un conjunto de reglas y comportamientos éticos. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquí, no hagas allí. Un montón de reglas que utilizan, ¿no? Y pueden apoyarse en pasajes como Santiago 2:26, donde dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Ya viste, por tanto tienes que hacer algo. Y entonces empiezan a transgiversar. Y de nuevo, uno no produce buenas obras para ganarse la salvación, sino que es la salvación quien produce por medio del Espíritu Santo esas buenas obras que agradan al Padre. Ahí está la diferencia en estas dos cosas. Ahora, entendiendo esto, y fui breve, hay más ejemplos, para serle sincero. Los ejemplos que usted tiene en el libro son excelentes.
hay 7 ejemplos de la salvación, pero también Él da, creo, 18 otros ejemplos, por si los 7 no fueron suficientes, te da otros 18. Y usted puede leerlos e indagar los pasajes que están ahí. Pero bueno, vamos a avanzar a la segunda parte de este estudio porque no nos podemos detener en eso, y es la formación de una mentalidad evangelística. Entonces, ¿cómo pensamos en nuestra congregación en esto de convertir nuestra iglesia en un pensamiento evangelístico? Y la mejor manera que yo tengo, no tengo otra manera, sinceramente, que yo pueda pensar que la escritura, la Biblia. No, yo no tengo otra manera que yo pueda pensar cómo convertir la mentalidad de una iglesia a una formación evangelística sin la escritura. Miremos lo que la Biblia dice. Romanos 10, 13 al 15 dice, pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados o si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este es un principio grande. ¿Cómo pues esta gente que no conoce a Cristo van a invocar a aquel de que nunca han escuchado? Es una pregunta muy válida. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo van a oír si en realidad no hay nadie que les predique? Ahí está el trabajo de la iglesia. Del individuo, perdón, del trabajo del individuo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahí está el trabajo de la iglesia. Quiero mostrarte un ejemplo de ese concepto de enviados. En el libro de Hechos, capítulo 13, usted le va a leer una historia que dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya está hablando de una congregación en un lugar local. En Antioquía, ya está un grupo de personas donde habían profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que también era Pablo. Ministrando estos al Señor. La palabra ministrando da una idea de que estaban dedicados en lo que es la palabra de Dios y la oración. Estaban ministrando al Señor. La palabra de Dios y la oración. Esa palabra en su sentido original, ministrando, hay una mezcla de oración y lectura de la palabra de Dios juntos. Ministraban al Señor en un sentido de oración. Y estaban haciendo ¿qué, hermano? ¿Qué dice ahí? Ayunando. Ayunando. Y dijo el Espíritu Santo. Miren lo que el Espíritu Santo habló. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. El versículo 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Note que el Espíritu Santo da una orden. Apártenme a estos. No simplemente dijo, ya los tengo apartados, sino que la delegación de apartarse la dio a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que estaba en Antioquía. Cuando estaban haciendo ¿qué? Ministrando al Señor en ayuno y oración. Les dice que aparten a estos dos para la obra a los cuales Él ya los ha llamado. Y entonces, dice el versículo 3, que habiendo ayunado y orado, note esta parte, no es por casualidad o coincidencia de que la palabra en versículo 2, ministrando y ayunando, está antes de haber enviado a estas personas y ayunando y orando está después de que el Espíritu Santo les dijo lo que les dijo y antes de enviar a esto. La función de la iglesia no se trata simplemente de enseñar unas frasecitas ahí de cómo compartir el evangelio y tener unas 2 o 3 clases, una clase de evangelio o discipulado o alguna técnica para evangelizar, mi querido hermano, la función de la iglesia es orar y ayunar para enviar obreros al campo misionero. Si usted no ora y usted no ayuna, hermano, está perdiendo la oportunidad de poder tener el respaldo del Señor para enviar a estas personas. Y note que el ejemplo que nos da no es casualidad que antes y después se mencionan estas 2 palabras en tan solamente estas frases, ayunando y orando. Entonces, la primera función de una iglesia es orar y ayunar y buscar la dirección del Señor. Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Y la segunda es después de que por medio del Espíritu Santo Él ha seleccionado personas y uno se da cuenta de eso porque la misma persona dice, tengo esta inquietud, tengo esto, me siento movido. Entonces uno viene, ayuna y ora para confirmar dicho llamado y después los envía.
los envía para que el Señor los respalde en todo lo que ellos vayan a hacer. Y es ahí donde la iglesia tiene esta idea de prioridad en el evangelismo. Y la prioridad del evangelismo se crea por medio del ayuno y la oración. Si el evangelismo no es la prioridad principal del ministerio de la iglesia, entonces la evangelización carecerá de significado o quizás será totalmente nula en el programa de la iglesia, página 74. Muchas iglesias hoy no tienen programas de evangelismo, no oran, no ayunan, no evangelizan, no discipulan, hermanos, ¿qué están haciendo? Está bien, yo no digo que no haya comida, si estuviéramos cerca les diría, invítenme, pero no se trata de esto, hermano, se trata del avance del evangelio y buscando la dirección del Señor. Entonces usted tiene que buscar la dirección del Señor a través de eso, si no su iglesia puede, puede estar muy cómoda, puede haber perdido el primer amor y ya no tiene el interés de evangelizar. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo se crea una mentalidad evangelista en la iglesia o evangelística en la iglesia? Bueno, la mejor manera, y se lo digo de experiencia, la mejor manera, que es mi método número uno para poder traer una mentalidad evangelista a la iglesia, es a través de la prédica en el púlpito. No hay otra que yo conozca que sea mejor. Hay otros métodos, pero no necesariamente mejores. La enseñanza sobre el evangelismo debe ser regularmente reforzada desde el púlpito, utilizando la palabra de Dios, no tus convencimientos y tus argumentos, sino la palabra de Dios. Y debe ser en el Ministerio de Educación, ¿no? En la escuela dominical, discipulado, grupos en casa, lo que tú utilizas para eso. Es en el púlpito. De hecho, el libro da varios consejos, por ejemplo, en la página 75 más o menos, cómo usted puede hacer. El pastor y los ancianos o diáconos deben de ser los primeros en modelar un principio de evangelismo, ¿no? Pero esta idea de evangelismo debe ser reforzada desde el púlpito. Todos los miembros tienen que ser exhortados y estimulados a hacerlo. Tienen que ayudarles a abrirse y conversar. Yo no creo que haya una persona, bueno, puede ser, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las personas que están conectadas, por lo menos ahora, o están viendo esto, alguien tuvo que haberles hablado. Alguien a usted tuvo que haberle hablado en algún momento. Tal vez alguno de ustedes sintió la necesidad de una iglesia por sí solos, fueron y aceptaron al Señor y listo. O crecieron en una iglesia y eventualmente aceptaron a Cristo y listo. Está bien, eso está bien. Pero la mayoría de los que estamos acá, alguien tiene que haberte hablado. Alguien te compartió el evangelio. Quisiera este pequeño ejercicio. Recuerda el día. Yo creo que tú puedes recordar el día y la hora cuando tú aceptaste al Señor. Yo lo recuerdo. Yo recuerdo dónde estaba, con quién me evangelizó, el medio que lo hizo. Y fue interesante el medio que se utilizó. Nada como de iglesia ni nada por el estilo, a través del deporte y vine a Cristo. Tú también puedes pensar en cómo tú viniste a Cristo. Pero esta idea de la oración, mire lo que dice la Escritura. Dice, perseverad en la oración, dice Colosenses 4, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. El apóstol Pablo estaba pidiendo oración para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente, dice, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No pierdas el tiempo, anda sabiamente. Sean vuestras palabras siempre con gracia, con cariño, con amor, con ternura, con gracia, sazonadas con sal, no insípidas, no secas, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí está, ahí dice cómo debemos de hacerlo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Dice, perseverar en oración. Yo me atrevería a decir, hermanos, de que es, si usted no ora para que el Señor le ayuda, el Espíritu Santo le ayuda a compartir el Evangelio, es hasta arrogancia eso. Que nos hace pensar que nosotros podemos de alguna manera convencer a alguien. Estamos hablando de esta persona está esclavizada por el pecado. Y el poder que se requiere para sacar a esa persona de esa esclavitud, nosotros no lo tenemos, es Cristo. Es su palabra y necesitamos, si el apóstol Pablo pidió que oraran por él para que él pudiera tener la habilidad de que se le abrieran las puertas y saber cómo hablar, cuánto más nosotros. Imagínate eso.
Entonces, ¿cómo podemos compartirlo? Hay muchos métodos. Por ejemplo, cambiando la cultura de la iglesia. ¿Qué es esto de cambiar la cultura de la iglesia? Y esto empieza en el púlpito, cuando te lo predica. Mira, cuando hablamos de cambiar la cultura de la iglesia, pensamos en todo lo que yo voy a hacer lo mejor para la iglesia, pero también lo mejor para todos aquellos que vengan. Que cuando esta gente venga, ellos miren se les da el mejor servicio, lo mejor para exaltar a Cristo a través de lo que nosotros hacemos. Con un sentido de excelencia, bueno. No tiene que ser profesional ni nada súper caro. Todo hecho bien, con amor, con cariño, ¿entiendes? Con deseo de hacerlo, vaya. Le doy ejemplo. Por ejemplo, sea puntual a la hora de enseñar, de empezar un culto. Si usted dice que el culto empieza a las 7, no a las 7:30, no a las 8. Es que los hermanos, sí, ¿cuándo se va a acabar ese ciclo? De que empiezo tarde porque los hermanos llegan tarde, los hermanos llegan tarde porque empieza tarde. Bueno, entonces, sea puntual, cambie la cultura de su iglesia para que los hermanos puedan ofrecer lo mejor. El edificio, el patio, vaya, el puente debajo del puente donde se congrega, el árbol donde está, no importa dónde esté, hermano, no estamos hablando de riqueza, estamos hablando que donde esté, que esté limpio, que esté presentable. Si usted se va a reunir bajo un árbol y ese árbol está en un patio, barra ese patio, échele agua para que se sienta fresco, ponga una lucecita y algo ahí para que se mire bonito. Hermano, con cariño, hacer las cosas con amor. A veces hay un basural por allá y nadie se atreve a recoger la basura y no es presentable. ¿Me entiende? Hay que hacer las cosas con amor y empieza a cambiar uno la cultura a la iglesia. ¿Por qué lo hacemos? Yo lo enseñaba en la iglesia por dos razones. Primero, para servir mejor a los hermanos, porque sí, servimos mejor a los hermanos de esa manera, pero también para poder presentar de la manera más excelente a Cristo Jesús a aquellos que no le conocen. Otra manera es la alabanza, alabanzas ensayadas. Te va a cantar dos alabanzas, cántela una, cántela un himno, no hay problema, pero ensáyelo por el amor de Dios, que se escuche bien, ¿me entiende? Que cambio de la cultura de la iglesia, por ejemplo, muchas personas les encanta sentarse hasta la parte de atrás de la banca de la iglesia, ahí tiene que estar el pastor diciéndole, Carlos, pase para el frente, hermano. Cambie esa cultura, cambie la cultura de la iglesia, que los hermanos sean más amigables, que no se formen grupitos donde un grupito habla allá con otro grupito allá, sino que haya hospitalidad dentro de tu propia iglesia. Y la hospitalidad, de hecho, es bíblico. De hecho, tengo un seminario entero que puedo hacer de solamente el tema de la hospitalidad. Eh, Hay iglesias que no son hospitalarias. En una ocasión me tocó predicar en una iglesia. Esta iglesia no era hospitalario, hermano. Estaba perdido en el lugar, no sabía ni dónde era el templo y me metí en un baño, después me metí en el closet, me metí en el patio, casi me sale un perro. El asunto me metí en todos los lugares, menos en donde tenía que ir a predicar. Y no había nadie que me ayudara. Y estaba afuera. Yo era el predicador y estaba afuera. Y una señora que ni siquiera es de ahí, del barrio, le digo, señor, ¿usted no sabe dónde está la iglesia? Ah, sí, es allá. Imagínese usted, no hay hospitalidad para nada. Que la gente reciba a los demás con amor, con cariño, ¿me entiende? Y el enfoque de las prédicas debe ser bíblica, expositiva. Está bien si usted cuenta una historia, una ilustración y todo, pero no debe ser el centro de su prédica. Usted debe predicar la escritura y deje que el Señor hable a través de ella. Cambios de cultura dentro de su iglesia. En lo que son los métodos de evangelismo, hay varios. Está en la página 99 de la 104, usted lo puede leer. Ahí en el libro se mencionan, por ejemplo, el camino romano. No quise escribir lo que ya está en el libro, usted puede leer el libro y ahí está en esas páginas lo que dice en cuanto el camino romano es que son pasos que se dan del libro de Romanos que el apóstol Pablo escribió para compartir el evangelio. También hay otros métodos como el de regalar tratados, ¿no? Libros y folletitos que tienen un mensaje y uno los regala y son diferentes métodos. También está el otro método que el libro menciona acerca de mostrar un tipo de película cristiana en algún lugar con algún mensaje. Tenga cuidado con lo que enseña, ¿no? Pero mire la película antes de ponerla porque no vaya a ser algo que no sea bueno.
También otro método de la página 95 se habla acerca de hacer preguntas, el método de preguntas y discusiones entre personas. Está bien si eso funciona. O compartir el evangelio por medio del testimonio personal. Usted tiene su testimonio, usted puede compartir de alguien y aquí usted no necesita ser evangelista con mucha experiencia. Eh, por ejemplo, la mujer samaritana no tuvo que ir 2 años hasta el Leadership Outreach para poder entrenarse, para poder compartir el evangelio. Ella estaba Jesucristo ahí, dejó ella su cántaro de agua, se fue para su ciudad, habló de Cristo, regresó y la ciudad entera regresó. Así nomás. ¿Y qué es lo que utilizó ella? Su testimonio personal. ¿Y usted tiene un testimonio personal? La gente podrá decir que no cree en Dios, pero la gente no puede negar que usted es una persona diferente. Si es una persona diferente. Pero quiero compartir un método que es reciente y que usted puede utilizarlo, que no lo mire en este libro, este que yo quiero compartir. Se llama Los Tres Círculos. Usted puede buscarlo en YouTube y ahí va a encontrar muchos videos en relación a esto de los tres círculos. Es un método sencillo que si preste la atención, mire, si usted le presta atención a este método ahora, nunca se le va a olvidar y usted está listo ya a partir de adelante para compartirlo. Simplemente necesita un papelito y con un lápiz y empieza a dibujar los tres círculos. Así va. El primer círculo es lo que se le llama el diseño de Dios. Usted puede dibujar un círculo ahí y dice, Dios tiene un diseño. Dios desde el inicio en Génesis hizo un hombre y una mujer en matrimonio para toda la vida y una relación personal con él. Ese es el diseño de Dios. Pero el hombre no le gustó el diseño de Dios y se alejó de ese diseño. Entonces usted puede dibujar un hombre ahí corriendo y saliéndose del diseño de Dios. Él dijo, no quiero el diseño y él pecó y se alejó de Dios y rompió la relación con Dios y entró el hombre en su propio diseño. A este diseño, este otro círculo, se le llama el quebrantamiento o dolor. Y esas líneas que usted mira que salen ahí, esas tres líneas que salen, es que cuando la persona está dentro de ese círculo, que él mismo se inventó, el propio diseño de uno, trae dolor. Y para aliviar el dolor busca otra solución. Entonces, por ejemplo, en el diseño de Dios, usted puede utilizar el matrimonio. Supongamos que alguien viene y le habla acerca de divorcio o le habla problemas maritales. Entonces usted puede utilizar estos tres círculos con eso. Círculo número uno, el diseño de Dios, un hombre y una mujer para toda la vida. Ese es el diseño de Dios. Pero el hombre, por su pecado, decidió alejarse de Dios, rechazó el diseño de Dios y se fue a su propio diseño. Y ese propio diseño trajo consecuencias, divorcio. Y entonces el hombre o la mujer dice, si me caso de nuevo, se casa de nuevo, no hay solución. No tiene felicidad, no hay contentamiento. Si tengo una nueva carrera, tal vez si me caso, tal vez si tengo hijos, tal vez si me cambio de ciudad, tal vez si logro esto, aquello. Y el problema es que está buscando la solución interna, pero la solución no está dentro de uno mismo, está fuera. Dios sabía eso y envió a su Hijo. Ese es el tercer círculo y ese es el Evangelio. Dios sabe que quebramos su ley, nos apartamos de él y nos salimos de su diseño y envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados y nuestros errores. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Venir a Cristo Jesús en fe y arrepentimiento, creyendo en él. Y solamente Cristo Jesús es el que puede regresarnos al diseño original de Dios. Ahí tiene usted los tres círculos, hermanos. Ahí tiene el diseño de Dios, el quebrantamiento o dolor, como quiera llamarlo, y evangelio. Esos tres círculos usted lo utiliza en cualquier lugar, haga la práctica. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es, por ejemplo, vamos a agarrar un diseño. ¿Cuál es el diseño de Dios? Y así este empieza así de esta manera. ¿Cuál es el diseño de Dios de los solteros? Me pone, y este es el diseño de Dios. ¿Y qué es lo que el soltero hace para salirse del diseño de Dios? Se mete con el novio o la novia fuera del matrimonio, tienen hijos fuera del matrimonio, te hacen tal cosa fuera, o se meten en drogas, aquí y allá. Entonces usted empieza a recopilar todo aquello que es fuera del diseño de Dios. ¿Y qué es lo que el Evangelio ofrece? Una restauración de eso que el hombre hizo al diseño original de Dios. Agarremos otro ejemplo, el matrimonio. ¿Cuál es el diseño original de Dios? Un hombre, una mujer, toda la vida. ¿Cuál es lo que el hombre hace? Se sale del diseño, le es infiel, hay divorcio, se casan con otro, un círculo de quebrantamiento, así nacen nuestros hijos, hijos separados, uno por acá, otro por allá. Mm. ¿Qué es lo que Dios ofrece? El Evangelio. Todo regresa al Evangelio. ¿Cuál es el diseño de Dios? El regresar a través del Evangelio a su diseño. Y usted puede hacer este ejercicio con su gente en la iglesia
para poder ayudarles a hacer este ejercicio. ¿Y cuál es el diseño de Dios? Primer círculo, quebrantamiento. Segundo círculo. Tercer cuadro, o círculo, perdón, es el Evangelio. La idea es, hermano, que usted presente a Cristo. Cualquier forma de presentar el Evangelio puede ser efectiva. Sin embargo, sea cuidadoso, nos dice el libro. No haga trucos, no engañe, no confíe en su método, sino en el mensaje del Evangelio. No traiga la atención hacia usted, sino hacia Cristo. Una buena presentación del Evangelio impresionará al oyente destacando lo siguiente, que Jesús como Salvador y el mensaje del Evangelio, no el evangelista ni su método. Sea honesto, sea sincero, no somos perfectos. No es una técnica, no es un truco para engañar a nadie, sino es simplemente presentar el Evangelio. Entonces, vamos a ver, sigue diciendo. El libro, en la página 103, nos da las excusas para no evangelizar. Las quiero poner aquí rápido, pero usted esto ya lo tiene en la página 103 en su libro. Ahí tiene lo que son los impedimentos o las objeciones y su respuesta. El evangelismo es para pastores y profesionales. Sí, pero no necesariamente. El evangelismo es para todos, hermano. Él no dijo, id pastores y predicad el evangelio. Él dijo, id a toda la iglesia. Todos estamos comandados o enviados a predicar el evangelio. Ahí están los pasajes. No sé cómo hacerlo. Bueno, ahí es donde está el trabajo de que usted se sienta. Ya tiene este libro, ya tiene algunos manuales. Hay un montón de material, hermano. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la NAM, la Asociación de Evangelismo acá en Estados Unidos, Norteamérica, y tantos materiales que hay. Pues sí, yo creo que es hasta pecado, tanto material que hay. Hay abundancia de material, mano. Excusas no hay para no saber cómo predicar el evangelio, sinceramente se lo digo. Me da miedo hacerlo, sí, es cierto, que a veces da temor hacerlo, pero por eso hay que practicar y ayudar a la persona a desenvolverse y darle estos principios. Sea honesto, sea sincero, no hagas trucos, esas cosas, porque no vamos a hacer los trucos de los testigos de Jehová que ellos tienen, creo que tienen que aprenderse como 40 versículos bíblicos antes de poder salir y salen con una persona que tiene más años que ellos para supervisar y está el anciano que está en el otro lado y tiene un montón de cosas que ellos hacen. Y que por cierto, hermano, la única razón por la cual ellos salen a evangelizar es porque de esa manera se van a ganar su salvación, si no están fritos, porque por eso ahí están apurados, tocando puertas y haciendo lo que sea, porque es la única manera en cómo ellos se ganan su salvación. Nosotros entendemos que no nos ganamos la salvación por compartir el evangelio, por causa de que somos salvos es que compartimos el evangelio. De nuevo, esa idea. Ahora, o cuatro, no soy bueno hablando y no sé qué decir, me sentiría avergonzado. Y es cierto, hay personas que les dificulta y ahí es donde nosotros oramos por esa persona y ayunamos por esa persona para que sea el Señor quien los capacite. Y a veces la persona se va a sorprender, que decía, no, no puedo, y de repente se da cuenta de que, wow, sí, sí, el Señor puede darle la fortaleza para hacerlo. Cinco, temo que la gente me rechace. De antemano, sí nos van a rechazar. Claro que sí nos van a rechazar, pero nosotros debemos de aún así predicar el evangelio. Seis, voy a fracasar. Si se comparte el evangelio, no fracasa. El fracaso, pienso yo, está en no compartir el evangelio. Y ahí termina mi presentación. Déjame quitar esta pantalla. A ver. Stop sharing. Ahí está. Entonces, ahí tiene, hermano, el resumen de lo que yo quería hacer de todas estas páginas. Es bastante, pero me pareció redundante ponerle lo que ya está acá. Yo le aconsejo que usted vaya y examine bien, lea bien esas páginas para poder compartir el evangelio. Déjeme, voy a leer el chat porque he estado viendo que algunas personas han puesto un chat. Saludo a la hermana Lorena, hermana Luisa, bendiciones igualmente. Hermano Richard, hermano Celio, saludo hermana Luisa. Am, hermana Ilma dice, Dios le bendiga a todos mis hermanos. En la iglesia iniciaron un proyecto de evangelismo, personas a personas. Qué bueno, hermano. Gloria al Señor por eso. Lo único que yo les aconsejaría en eso es ah, no tengan un cierto cuidado en crear una mentalidad en la iglesia donde quienes evangelizan es el departamento de evangelismo. No, quien evangeliza es la iglesia entera, no un departamento. Está bien si un departamento
se utiliza para organizar evangelismos. Eso está excelente porque alguien tiene que hacerlo y eso le ayuda al pastor a no tener esa carga y que no se caiga ese ministerio. Pero la mentalidad no es que las 3 personas que son de este departamento son los únicos evangelistas, hay que lo hagan ellos. No, 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 señor. Ellos en ese departamento, la idea es de que ellos organizan, son los organizadores de eventos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y también en casa, en grupos pequeños o individuales. Y hay métodos bonitos de hacerlo. Mire, hace unos años atrás, cuando Billy Graham, el evangelista Billy Graham todavía estaba vivo, él sacó un video, esto hace años lo hicimos nosotros, en donde en ese video él presentaba el evangelio. Entonces nosotros agarramos a la gente de nuestra congregación y le dijimos que y nos íbamos a poner en grupos pequeños y que cada familia se le iba a dar un disco, porque estaba en un disco, se le iba a dar un CD y que ellos tenían la responsabilidad de invitar a alguien fuera de la iglesia, ya sea un familiar o amigo, un vecino, les tenían que hacer una comida y una vez que ellos lo invitaban, pero de antemano se le decía, mira, te quiero poner este video, no te quiero engañar, pero tampoco es ya estando ahí y que ya están a la mitad del tamal, le dicen, mira, aquí está el video. No, no, tampoco así. De antemano se le decía que se le iba a presentar un video y ya una vez que ellos estaban en la casa, cada quien lo pusieron. Y eso fue en toda la iglesia, se hizo eso. Eso es excelente. Entonces ustedes pueden hacer métodos como eso, con tal de que siempre sean transparentes y no no hagan trucos para que la persona ya se sienta comprometida, eso está correcto. Pero en cuanto, yo la felicito, hermana Irma, por eso, que estás formando un proyecto de evangelismo persona a persona, excelente. En los grupos en casas, o los grupos, perdón, en iglesia, ese grupo debe de tener la idea de, es para toda la iglesia. Pero alguien lo organiza, pero es para toda la iglesia. Hermano Nieves, igual, saludos. Hermana Cruz, hermana Luisa, excelente. Irma, Nieves y hermano Víctor dicen que tiene inconveniente con su internet. Entendemos eso, por lo menos puede ver la grabación. Excelente. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Sí, la iglesia entera, hermana Irma, todos son los que deben de estar involucrados, desde el pastor hasta el último, y todos pueden colaborar. Una hermana una vez me dijo, pastor, es que yo no puedo evangelizar, yo no puedo hacer nada, soy inútil. Y yo, caramba. Le digo, hermana, ella es de México, ¿no? Usted puede hacer tamales, hermana. Y yo sé que puede hacer tamales. Sí, le digo, hágame 3, 4 docenas de tamales este domingo. Le digo. Y los hizo. Encantada la hermana. Llevó sus tamales y el domingo a la mañana, después de del culto, nos quedamos allá afuera, un cafecito y un tamal y había gente que no eran de la iglesia. Y mira qué bonita esta iglesia. Dice, ustedes son bien unidos. Y se terminó quedando la familia entera. Hermano, no menosprecie sus talentos y dones. Dios ha dado talento y dones a todos nosotros. Y si Dios lo puso a usted en donde usted está, es por una razón. Ponga sus talentos a andar. Si a usted le gusta la decoración, decore su templo, hermano. No tiene que gastar millones de dólares, pero por el amor de Dios, que alguien quite esas telarañas de ahí, de ese lugar, y decore, lo hagan algo bonito, ¿me entiende? Que se mire la intencionalidad. Nosotros teníamos, por ejemplo, en la iglesia un grupo de hermanos que estaba fuera en el estacionamiento esperando a la gente cuando estaban estacionándose o venían los hermanos caminando a la iglesia. Y desde afuera nosotros, y un calorazo, yo decía, parecemos garrojos aquí todos nosotros, no hay problema. Y ahí está saludando al hermano, ¿cómo está mi hermano? Desde afuera, porque el evangelismo empezaba desde afuera de la iglesia, no en el púlpito a la hora de la prédica. Y nosotros hacíamos eso. Bueno, saludo a mis hermanos. Dice aquí, hermano Rafael, hay que retomar el tema de las misiones porque la iglesia ha olvidado ese sí, exactamente, hay que retomarlo. Si usted no está promoviendo esto, hermano, tal vez esta clase espero que le sirva para regresar. Ahora sí, abro los micrófonos por si alguien quiere hacer un comentario. Si va a hacer un comentario de algo que usted esté haciendo, por favor, hágalo corto. Eh, y si no, una pregunta, pues estamos a la orden. Hermano Robin Salas. Sí, amén, muchas bendiciones. Ha estado muy interesante este encuentro, como cada encuentro apoteósico.
y quisiera dirigirme al principio, donde usted hablaba de esos evangelios, esa salvación falsa, ese evangelio falso. Evangelio falso, sí. Entonces, nosotros, como parte del cuerpo del Señor Jesucristo, es posible que hayamos incurrido, sea de manera inconsciente, en algún tipo de promoción de algún tipo de estos evangelios falsos, porque pudiéramos malinterpretar posible algún texto como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o Dios, ven a Cristo que tus problemas serán resueltos, o ven a Cristo que serás prosperado. Es posible que nosotros Sí, hayamos... hermano. Sí, yo creo que es posible, pero quiero ser cauteloso en esto. Mire, hay una diferencia entre un error y una herejía. Y yo pienso que todos nosotros en algún momento hemos cometido un error. ¿Quién no se ha equivocado de nosotros? ¿Quién de manera honesta no ha cometido un error? A decir, ay, caray, 10 años después yo miro mis prédicas y que el Señor tenga misericordia, no sé cómo esta gente salva. Sinceramente, eso lo digo. Pero porque es un error. Ahora, una herejía es cuando usted está directamente, intencionalmente, contradiciendo el evangelio. Y ahí es donde yo creo que el Señor no honra eso. Pero un error que uno pueda cometer, yo pienso que el Señor tiene misericordia, si no todas nuestras iglesias estarían cerradas, pues ¿quién no comete errores, no? Pero estudios como este y capacitaciones como esta abren nuestros ojos para poder nosotros ir corrigiendo eso. ¿Cuándo llegaremos a no cometer errores ya en nuestra doctrina? Yo pienso que ya cuando estemos con Cristo, sinceramente, y que tengamos una revelación completa. El apóstol Pablo dijo que ahora nosotros vemos las cosas así como con un espejo nublado, como opaco, no entendemos, no vemos bien. Ahora, no que me quiera salir del tema, pero eso que el apóstol Pablo dijo, que miramos como un espejo, nosotros no entendemos bien eso hoy, porque un espejo hoy tenemos espejos que son nítidos, usted se mira exactamente como es, y hay espejos que hasta le hacen aumento para limpiarse la cara, el rostro. En el tiempo del apóstol Pablo, un espejo era hecho no de vidrio, sino de cobre, y se pulía lo más que se pudiera para que hiciera un reflejo del rostro. Pero aún así no se miraba bien, se miraba muy borroso porque es de un metal. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, nos miramos como que un espejo, pues estás viendo, como, ¿me entiendes? Como un metal que uno dice, es el reflejo nada más, no te miras bien. Eso es lo que el apóstol estaba hablando, no el espejo de hoy, 2000 años después, el espejo de antes. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace el hermano Robin en ese caso? Uno, órale, Señor, eh, yo pienso que con tal de que uno tenga un corazón sincero y humilde, el Señor entiende que cometemos errores y Él aún así está con nosotros, no nos abandona. Pero eso es muy diferente a una herejía. O sea, excelente pregunta, hermano. Hermana Esther, tiene su mano levantadita. No Buenas le... noches, Ahora sí. buenas noches, profesor Marlon. Quería, hoy, según lo que hemos escuchado, y lamentablemente, pues hoy en día vemos que estos falsos evangelios están creciendo mucho más. Hoy en día prácticamente vemos, y lo hacen de una manera muy abierta. Hay ahorita diferentes formas de poder hacerlo. Y mi pregunta eh, es a qué se debe este crecimiento de estas personas que en lugar de ayudar a la gente a acercarse a Dios, pues le hacen de una manera distinta que lo apartan de la verdad, lo apartan del evangelio, ¿no? Que ese debe ser nuestro sentir de nosotros como siervo de Dios, más bien llevarlos a la gente a que conozcan la verdad, a que conozcan el evangelio verdadero, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? El, el, Gracias. hermana, el por qué lo hacen exactamente no les sabría decir. Yo puedo decir que dentro de ese grupo hay gente que son sinceras y que de una manera sincera, pues
sirven a Dios y tal vez no saben lo que están haciendo, honestamente se lo digo. Hay otras que tal vez crecieron en una iglesia donde doctrinalmente no estaban en lo correcto y desafortunadamente ellos repiten ahora lo que aprendieron. Am, en otros casos, sinceramente, sí quieren ellos predicar un evangelio contrario porque tienen una agenda diferente. Si quieren contradecir el evangelio, si quieren a socavar. Y yo creo que ahí el diablo ha metido sus garras. Y él es experto en hacer eso. Usted lee Génesis 3 y mire cómo el diablo engañó a Eva. Fue sutil, eso es sutil y él lo sigue haciendo el día de hoy. Muy sutil. Y esto no es nuevo. Desde que Cristo estaba acá, ya habían contradicciones de lo que él estaba haciendo. Los apóstoles tuvieron eso y usted mira las luchas constantes. Por ejemplo, cuando miramos, creo que fue el volumen 9, ¿no? Historia de la iglesia y todas las falsas doctrinas durante los primeros siglos y todos los siglos, siempre ha hecho esa lucha constante. Pero, sin embargo, yo creo que el evangelio eh, va a continuar, el evangelio va a seguir esparciéndose y la verdad va a seguir llegando a los corazones de las personas. Y tal vez muchos medios como este que utilizamos es esa expansión de ese evangelio. Nuestra preocupación debe ser siempre agarrar la escritura y mirar qué es lo que la Biblia dice. Debemos de ser buenos bereas o bereanos, allá en Hechos 16. Yo le di, por ejemplo, yo les di una clase hoy, no tomen mi palabra, hermanos. Les agradezco mucho si confían en mí, eso lo agradezco de corazón, pero no me crean, no. Agarren la escritura, lean la escritura, comprueben lo que les digo, es verdad. Eso es lo que tiene. Al inicio yo le puse un párrafo, ¿no? Ok. Ahora vengan ustedes y agarren ese párrafo y digan, vamos, es cierto, el pastor puso ahí pasaje bíblico. A ver dónde metió la pata, dónde se equivocó. Ustedes tienen que comprobar. Ven, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Hermana Luisa, Amén, bendiciones, pastor, bendiciones, audiencia. bendiciones, mi hermana. Dígame. Creo que cuando hay cierta ignorancia, se cometen esas debilidades. Así es. Lo digo por algo que veo a diario. Yo tengo que tomar un bus diario para llegar a mi lugar de trabajo. Y allí veo una señora que todos los días con tesón, ella se levanta, lee un texto, ora. Pero el texto, ella lo utiliza a su interpretación, no en el conocimiento de la palabra. Entonces yo digo que en el caso de ella no es una falsa evangelística, sino veo una persona carente de la información verdadera. Incluso hoy yo mismo me decía, para mí, fui confrontada porque yo decía, yo conociendo la verdad, yo conociendo la palabra, yo teniendo más preparación, dejo como que, me sentía así, dejo como que ella confunda esa audiencia que a diario ella le predica, desde el concepto que ella cree que lo está haciendo bien. Y fui muy confrontada, incluso yo, mientras usted predicaba, yo decía, me tocará a mí, me toca a mí hacerlo, porque después el Señor, yo digo, me va a pedir cuenta por esto. Yo estuve ahí y no corregirla, sino de una manera, con amor, como usted dice, con respeto, ayudar a esa audiencia que está siendo mal informada. Excelente. Así, hermana, muchas veces es ignorancia, no es malicia, no es herejía. Mire, le comparto esto. A ver, pues, aquí, listo. Le comparto esto que pasó conmigo. Rápido, pero no quiero robarle su oportunidad de hablar. Cuando yo acepté al Señor, yo venía de una familia católica y que se adoraba a ídolos y todas esas cosas. Y en mi país, en agosto, el 1 de agosto, se celebra un ídolo que se llama Santo Domingo. Y entonces yo participaba de esos años anteriores, pero el año que acepté al Señor, eh, llegó la fecha de ese Santo Domingo y yo quedo viendo porque era toda la ciudad entera, toda la capital entera sale para eso, una procesión gigantesca, es toda la ciudad, miles y cientos de miles de personas. Y yo lo quedo viendo de lejos y yo dije,
hijos del diablo, se van a ir al infierno todos ustedes. Eso es lo que yo dije. Inmediatamente tuve una convicción en mi corazón y el Espíritu Santo no me habló, él no me habló, no, yo no, ¿me entiendes? No, nada de eso, pero sino en mi corazón yo tuve esta convicción que el Espíritu Santo me dijo, tú estabas ahí el año pasado, ¿cómo te sentirías que alguien hubiera hecho lo mismo de ti? Quiero que aprenda, y escucha esto, porque esto es lo que yo sentí que me habló el Señor. Me dijo, quiero que aprendas esta palabra. Yo no quiero sacrificio, sino quiero misericordia. Aprende misericordia. Aprende misericordia. Voy a poner en silencio esto, hermano, hasta ahorita lo quito, ¿ok? Y entonces, ese es el problema, que nosotros muchas veces juzgamos de una manera que no deberíamos y no hay misericordia. No debe tener amor por las almas, porque al lugar donde van, pues no es bueno. Ahora sí, hermano Santo. Dios te bendiga. Igualmente, mi hermano. Dinos. Mira, una de las cosas que yo he podido aprender y entender a través de este instituto es que el evangelio no es un método y muchas personas en las iglesias le han enseñado métodos para llevar el evangelio. Y entonces los métodos, yo creo que los métodos son mundanos. ¿Por qué? Entiendo yo. Porque el evangelio es un evangelio puro el que nosotros predicamos y no necesitamos de método para convencer a la persona, ya que es el Espíritu Santo que convence de juicio y de pecado. Y nosotros con nuestro método creemos que estamos ayudando al evangelio o a Dios. Y yo creo que es un error grandísimo que estamos cometiendo usando de que método. Vamos a usar este método para que la gente se acerque a la iglesia. Yo creo que la Biblia dice que Dios iba añadiendo los que iban de ser salvos mediante la evangelización de la palabra de Dios. No decía que ellos usaban de que un método, no usaban una táctica y simplemente predicaban el evangelio de Jesucristo y el Espíritu Santo hacía su trabajo. Era cuánto, gracias. Sí, estoy por lo general en acuerdo contigo, hermano, de que no se deben de utilizar métodos. Por eso yo puse al final que no debe ser sincero, no son trucos, no son métodos en ese sentido, ni nada por el estilo. Am, Sin embargo, por ejemplo, Jesús utilizó métodos. Por ejemplo, ahí te va uno. Mandó de 2 en 2 a 70 a evangelizar. Y les dijo, cuando vayan a esto. Es un plan de trabajo, ¿no? Ir y predicar el evangelio, ese otro método que él nos da. Yo pienso que estoy de acuerdo contigo, hermano, de que no deberíamos de estar utilizando métodos como pensando que el método es lo que va a traer a la persona a Cristo. Eso no funciona así. Sino que nosotros debemos de ser honestos en nuestra manera de compartir de Cristo con la gente. Y una de las mejores maneras de hacerlo es con nuestro propio testimonio. Y porque nadie puede negar que el Señor me salvó a mí y que me cambió. ¿Cómo van a negar eso? Tú podrás negar lo que tú quieras, pero no puedes negar que yo soy una persona diferente, porque soy yo que te lo estoy diciendo, soy yo, ¿me entiendes? Y entonces, sí, es correcto, no son métodos, sino se podría decir como estrategia, que es lo que sí veo en la escritura, hay estrategia. Mira, de hecho, le leí Hechos 13, el Espíritu Santo dijo, apártame a estos dos. Hay una estrategia que el Espíritu Santo tenía para enviarlos a ellos específicamente. Dice aquí, en el chat, Neivin dice, bendiciones hermano, está muy buena la clase, gracias hermano. Dice que a veces no logramos el objetivo. Encuentro que la evangelización, me imagino dentro de la iglesia, porque no preparamos a la iglesia en el tema y van muchos que también no saben lo que se pretende hacer. Sí, pues, y ese es el trabajo de nosotros, especialmente después de escuchar una clase como esta. ¿Qué es lo que yo les dije desde el inicio? Hagan esta pregunta, ¿qué significa evangelio? Y miren la respuesta
de sus hermanos y ustedes parten de ahí. Otra pregunta o comentario, dice el hermano Junior, pienso que el evangelio es efectivo cuando se explica con amor. Estoy 100% de acuerdo. Y lo que logren apercibirse se añaden al cuerpo de Cristo por obra del Espíritu en base a la claridad del evangelio. Estoy 100%, de acuerdo con eso. Hay personas que se acomodan las escrituras de manera personal. Puede suceder. Debemos de tener cuidado en la manera como utilizamos la escritura. La hermana Hilda puso un comentario y me gusta, está excelente ese también. Gracias, hermana. Dice, Jesús también utilizó la estrategia de las parábolas para enseñar. Excelente. De hecho, él estaba cumpliendo una profecía, la profecía de Isaías que decía, escucharán, pero no van a entender. Entonces, por eso utilizaba parábolas para poder utilizarlo. ¿Alguien más que tenga otro comentario? Y buenas noches, Dios le bendiga, le habla el pastor Teudis. Hermano Teodis, buenas noches, Dios le bendiga. Sí, quiero hacer un aporte. Díganos. Desde República Dominicana, creo que aparte de lo que son las herejías, el tema que usted tocó acerca de los falsos evangelios, me preocupa acá en un país lo que tiene que ver con el legalismo, ya que esto abunda aquí mucho. Y creo que el legalismo viene especialmente por el desconocimiento de las escrituras, al no tener un dominio o un conocimiento verdadero o en parte de las escrituras, comienza a cometerse este tipo de males y torpezas que en lugar de hacer que la iglesia crezca en número y en conocimiento, lo que hace es que la iglesia se estanque y tenga personas ahí mutiladas, poniendo su confianza en reglas o dogmas humanos más que en la propia palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el aporte que quería dar en esta noche y le digo que esto pulula aquí, especialmente en nuestro país. Muchas Sí, gracias. hermano. Sí, exacto. Eso abunda bastante en los países latinoamericanos. Ahora, el apóstol Pablo también tuvo la misma lucha y lo que él hizo fue enviar cartas para poder contradecir ese legalismo que se estaba infiltrando dentro de la iglesia, especialmente con el judaísmo. Entonces, eso nos enseña que nosotros, que la manera como podemos contrarrestar esto es a través de la escritura, a través de la exposición clara de la escritura. Un minuto más, hermanos, para así poder terminar a las 8:30 y respetar su tiempo y no hacer el video tan largo, la grabación. No sé si alguien más tiene algún otro comentario. Me permite, pastor. Dios me bendiga. Buenas noches. Sí, hermano. Dice ahí Toso T10. No creo que ese sea tu nombre, hermano, pero está bien. Celino San Juan, Oh, dominicano. Celino, sí, Celino, está bien, listo, hermano Celino, díganos. Sí, yo quiero compartir algo. Y era algo que usted dijo desde el principio y me llamó mucho la atención. Y es cuando usted hablaba, que corroboró con lo que decía el hermano que me antecedió de aquí de Santo Domingo. Y es que aquí en República Dominicana se ve mucho que el hombre quiere producir santidad. Oiga, el hombre quiere producir santidad y nos hemos olvidado, ya me estoy incluyendo ya de manera personal, por lo tanto que usted ha dicho, y nos hemos olvidado que quien produce santidad es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso es lo que el hombre tiene que empezar y retomar otra vez para que veamos quién es que produce santidad en el hombre. Eso quería comentar de Dios. Hermano, muchas gracias por su comentario. Bueno, clase, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Le agradezco su tiempo. Quise respetarlo lo más que pude, haciendo la clase nada más de 1 hora para tener este tiempo de que te pudiera comentar. Vamos a orar una vez más, para los hermanos que están conectados, quiero terminar con esto. Hoy recibimos tristemente la noticia de que el papá de nuestro hermano José Rosario, que es el director nacional de República Dominicana, falleció por un infarto. Entonces, por favor, esté orando por ellos. Si usted puede poner, si usted es de República Dominicana o tiene contacto con él, déjele saber que está orando por él. Y estaremos orando por su familia para que el Señor pues traiga paz y consolación a ese hogar. No es fácil
cuando algo como esto sucede. Gracias por su tiempo, mis hermanos. Vamos a orar y con eso vamos a ser despedidos. Amantísimo Padre, le damos gracias porque una vez más pudimos tener esta clase y pudimos explorar lo que su palabra nos enseña en cuanto al evangelismo, que de hecho es lo que usted vino a hacer. El libro de Marcos, capítulo 4, enseña de que desde el principio Jesús vino a predicar y enseñar que el reino de los cielos se había acercado. La misión de él fue evangelizar. Y el tiempo que empezó su ministerio, a los 30 años, no paró de hacerlo. Pero también una gran verdad que nos enseñó nuestro Señor Jesús fue su dependencia en ayunar y orar. Un evangelismo sin oración y ayuno es una estrategia de hombre que no tiene ningún fruto eterno. Oramos pues, Padre, para que no tan solamente usted despierte en nuestro corazón ese deseo de evangelizar, sino también de orar y ayunar, para que podamos juntos buscar la dirección de su Espíritu. Le pedimos por nuestro hermano José y su familia entera, donde sea que se encuentren, que la bendición de nuestro Padre y la llenura de su Espíritu Santo se quede con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen muy buenas noches. Que el Señor los guarde. Amén. Dios bendiga. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Amén, amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos los hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, amados hermanos. Una feliz noche. Dios le bendiga a cada uno de Dios les ustedes. bendiga, mi hermano. Amén. Muchas gracias, pastor, por la excelente clase. Dios los bendiga. Dios los Adiós, hermano. Buenas noches. Adiós, hermano. Sandro. Dios me les bendiga. Dios les bendiga a todos. Hacen feliz resto de la noche. Buenas noches, mi hermano. Dios les bendiga. Amén.